señores oficiales, Juventud Militar de Venezuela. Las circunstancias de entonces, algo podríamos decir, se parece a las que estamos viviendo. Primer esfuerzo de la Primera República, derrotado. Segundo esfuerzo de la Segunda República, derrotado. Y el Libertador logra sumar las fuerzas militares con apoyo internacional de Haití. Libera Oriente, libera Guayana. Y en 1818 ya, con un ejército poderoso, se dispone a emprender lo que sería la campaña libertadora definitiva de Sudamérica. De esto ustedes saben más que cualquiera de nosotros, profesoras, queridas maestras, profesores, queridos maestros. Lo que después fue la campaña libertadora de los llanos, Boyacá, Carabobo, Pichincha, Bomboná, Junín y Ayacucho, llevado a cabo por los ejércitos libertadores de Venezuela y los ejércitos libertadores de Sudamérica, liderados por Bolívar y por la generación virtuosa de libertadores venezolanos. En aquel momento se movía el mundo, entonces dominado por imperios coloniales. Digo entonces porque ahora en el siglo XXI nos costaría y nos cuesta mucho poder entender cómo algunas potencias para entonces se creían con el derecho a colonizar, a esclavizar, a dominar y a saquear las riquezas de continentes enteros, de países y de pueblos del mundo. Si alguien hablara hoy de las potencias coloniales europeas de entonces, que se creían con el derecho de conquistar, colonizar, dominar y saquear el África, Asia, y de la potencia naciente del vientre del Imperio Británico, los Estados Unidos de Norteamérica, aquí en el norte, como resultado de la liberación, de la emancipación de las antiguas 13 colonias que luego conformaron los Estados Unidos de Norteamérica. Por un lado, la Santa Alianza. Todas las potencias europeas eran convocadas por España tras las mamparas de un proceso de reconciliación entre los pueblos rebeldes de América del Sur y la potencia colonial imperial de España, venir a ocupar y a reimponer la monarquía en todo el continente libre de América. Estaba conversando con el presidente del Centro Nacional de la Historia. Para entonces España lanzó una alerta, un llamado a sus aliadas de la Santa Alianza para que vinieran con su poder militar, sus naves, sus ejércitos, que no habían podido derrotar el ejército español aquí, a nuestros ejércitos libertadores, vinieran en una labor que ellos llamaban de reconciliación entre nosotros los esclavos liberados, oprimidos durante 300 años, y las potencias esclavistas, colonizadoras y saqueadoras que acabaron, que cometieron el genocidio más grande de la historia en tierras de América. Había sido derrotada las tropas napoleónicas en Europa y se restauraban las monarquías coloniales. Pero también en medio de esas amenazas, el Libertador le tocó personalmente en Angosturas, en Ciudad Bolívar de hoy, al Libertador le tocó una tarea que haría historia, que no pasaría desapercibida del proceso histórico. Lo recordaba ahora cuando bautizaba este libro titulado
pueblos libres vencen a imperios poderosos. Epistolario entre el libertador Simón Bolívar y un agente estadounidense. Le tocó al libertador Simón Bolívar defender personalmente ante un agente mandado por el gobierno de entonces Estados Unidos de Norteamérica, defender personalmente y por escrito el derecho de la República de Venezuela a gobernar sus ríos, sus mares y su territorio. El agente estadounidense Irving había venido con ese espíritu imperial, ya tempranero, que pudo ver Bolívar en sus palabras, en sus gestos, en sus ojos. Ese espíritu imperial estadounidense heredado del viejo imperio británico. Vino a exigir del gobierno revolucionario presidido por el jefe supremo, Simón Bolívar, la devolución de 2 barcos que habían sido interceptados y sometidos a la justicia venezolana, para entonces en lucha por la independencia, pero ya establecido en Angosturas como gobierno legítimo. Eran barcos estadounidenses que habían violado el bloqueo establecido por el gobierno revolucionario de Bolívar en las inmediaciones del río Orinoco, el bloqueo para no permitir que armas ni ningún tipo de provisiones pasaran a manos del ejército colonial del Imperio Español. El gobierno de Estados Unidos se había declarado neutral a la causa de la independencia. Era una forma de no apoyar la firme voluntad de independencia de nosotros los suramericanos. Eso duró mucho tiempo, señor Pedro Calzadilla. Durante mucho tiempo, el entonces naciente imperio estadounidense jugó a la cuerda floja, diciendo que admiraba la lucha de independencia de nuestra tierra, pero que se declaraba neutral. Pero en términos prácticos, Bolívar le demostró a este agente estadounidense, como bien se explica, se comprueba en este libro, Pueblos libres vencen a imperios poderosos. Ernesto Villegas, podemos hacer algo que ya vimos en la Feria Internacional del Libro, Filben, que es compartir este libro por la vía de las redes sociales con todos los que quieran acceder a las páginas del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Comunicación, o por las distintas vías de las redes sociales que hoy se manejan. Como se comprueba en este libro, el libertador Simón Bolívar puso en su sitio a la agente Irving, quien trató de pasarse de vivo y tratar de exigir lo que era inaceptable para el gobierno republicano, independentista y revolucionario del jefe supremo Simón Bolívar. Bolívar le demostró que las goletas capturadas con armas violaban las leyes venezolanas, las leyes internacionales, y iban a continuar bajo control, custodia del gobierno venezolano para entonces presidido por nuestro libertador Simón Bolívar. Y de ese intercambio de cartas nació una doctrina tempranera, la doctrina antiimperialista de Simón Bolívar, que es doctrina fundacional, genéticamente pura, que corre por nuestra sangre y forma parte del sistema de valores que debe regir nuestra conducta. Compañeros militares,
profesores, profesoras, ministros. Por eso es que yo digo siempre somos de verdad, como esta madera. Y nuestra verdad está en nuestras raíces, en nuestra doctrina, en nuestro sistema de ideas, en nuestra moral, en nuestra historia. Somos una verdad con raíces profundas en la historia. Ese año 1818 fue el año de fundación del Correo del Orinoco, obra magnífica de nuestro libertador Simón Bolívar. Ese año también fue el año de la polémica personal y epistolar del libertador Simón Bolívar en las cartas de la dignidad enviadas a Juan Bautista Irving, agente del gobierno de Estados Unidos.